Jules Briner alcanzó la fama a principios de los años 50 y disfrutó de una exitosa carrera actoral que abarcó varias décadas. Se convirtió en una de las estrellas más fascinantes y enigmáticas de su generación, celebrado por su icónico papel en El Rey y Yo, y conocido por su poderosa presencia en la pantalla. Mientras la vida profesional de Briner florecía, su viaje personal fue un tapiz tejido con alegrías profundas y tristezas desgarradoras. Sin embargo, fueron los eventos trágicos que llevaron a sus últimos días los que dejaron una marca perdurable en su legado. Acompáñenos mientras exploramos la conmovedora historia de Jules Briner y las muertes prematuras, tanto de él como de su esposa. Pero antes de explorar la trágica muerte de Jules Briner y su esposa, tomémonos un momento para reflexionar sobre su trayectoria. Jules Briner fue conocido por la mirada más celadora de Hollywood, pero pocos realmente comprendieron al hombre complejo detrás de esos ojos gélidos. Desde sus comienzos desafiantes hasta su ascenso a la fama y su tumultuosa vida amorosa, la historia de Jules Briner es digna de un reconocimiento más amplio. Historia familiar de Jules Briner. Roch Briner, el hijo mayor de Jules Briner, relata la historia de su bisabuelo, Jules Briner, quien fue uno de los primeros hombres de negocios extranjeros en llegar a la recién establecida base naval rusa en Vladivostok. Originario de Suiza, Jules era dueño de una empresa naviera en Yokohama, Japón, la cual trasladó a Vladivostok en 1873. Roch explica que Jules y sus colegas inversores internacionales llevaron arquitectos europeos a la región, transformando la pequeña base naval en una ciudad moderna con un carácter europeo distintivo que perdura hasta hoy. Jules Briner se convirtió en un exitoso hombre de negocios en Vladivostok. Estableció una gran empresa minera cerca de la ciudad e importó materiales desde Suiza para construir un ferrocarril de vía estrecha que transportaba el mineral desde las minas hasta el puerto. Se casó con una mujer rusa de herencia buriata, con quien tuvo 6 hijos que fueron educados en Moscú y San Petersburgo, creciendo como parte de la inteligencia rusa. El hijo de Jules, Boris, eventualmente se hizo cargo del negocio minero, y el hijo de Boris, Jules, nació en 1920. Cuando los bolcheviques tomaron el poder en Vladivostok a principios de los años 1920, las minas de los Briner fueron nacionalizadas. Sin embargo, los bolcheviques tuvieron dificultades para administrarlas sin la experiencia de los antiguos propietarios. Durante su gira de conferencias en Vladivostok, Roch Briner descubrió que las negociaciones entre Boris Briner y el líder soviético Vladimir Lenin sobre el control de las minas establecieron un precedente en el derecho internacional, que sigue siendo estudiado por académicos legales hoy en día. Sin embargo, el sentimiento antiburócrata en Rusia obligó a la familia Briner, incluidos Boris y Jules, a huir a China en 1928. Durante un breve periodo, Boris administró las minas desde Harbin. Más tarde, la familia se unió a la gran comunidad de emigrantes rusos en París. Según su hijo, Jules Briner llevó una vida rebelde en París, que incluyó tocar la guitarra con una orquesta gitana. En Europa, conoció al actor emigrante Michael Chekhov, a quien Briner describió como el único mentor de su padre, y lo siguió a los Estados Unidos. Jules Briner continuó teniendo una exitosa carrera cinematográfica en Estados Unidos antes de mudarse finalmente a Suiza. Nunca se le permitió visitar Vladivostok, y solo una de sus películas, Los 7 Magníficos, fue mostrada en la Unión Soviética. A pesar de todo, Briner creía que su familia no había sido olvidada en Vladivostok. La misteriosa infancia de Jules Briner. Nacido el 11 de julio de 1920 en Vladivostok, Rusia, Jules Briner fue nombrado Yuli Borisovich Briner. Su padre, Boris Yulievich Briner, era un ingeniero minero de ascendencia mixta suizo-germana y rusa. Su madre, Marousia Dmitrievna, era de herencia rusa. Jules fue nombrado en honor a su abuelo paterno, Jules Briner, y también tenía ascendencia buryat mongola a través de su abuela paterna,
Natalia Josifovna Kurkutova. Durante toda su vida, Jules Briner mantuvo en secreto sus orígenes, a menudo bromeando al mantener en secreto su verdadero linaje. En un momento dado, incluso afirmó ser un hombre medio suizo, medio japonés, llamado Tai Jekan, nacido en la isla de Sajalín. Valoraba su privacidad, diciendo famosamente: «La gente no conoce mi verdadero yo, y no van a descubrirlo». Lo más cercano que estuvo de revelar su herencia fue una breve mención de su ascendencia mongola. «Soy solo un buen chico mongolito y limpio». Según su amigo Jetta Lee Thompson, Briner rara vez hablaba de su infancia o de sus padres. Thompson señaló: «Sabíamos que en algún lugar había algo que le había herido en el pasado. Aquí estaba este hombre que era el rey, que dominaba a todos con quienes entraba en contacto, y sin embargo a veces lo veía sentado, con lágrimas en los ojos, pensando profundamente en algo. Sabía que Jules, con todo su fanfarronería, también era una persona muy humana que había sido herida y había logrado en gran medida ocultar esas heridas». El público no tuvo una verdadera visión de la vida temprana de Jules Briner hasta la publicación de las biografías Jules, el hombre que sería rey, y Imperio y Odisea por su hijo, Jules Roch Briner II. En 1923, cuando Jules tenía solo 3 años, su padre tuvo un romance con Katia Kornukova, una actriz del Teatro de Arte de Moscú, y pronto abandonó a su familia. Este trauma emocional probablemente contribuyó al carácter taciturno y intensamente privado de Jules. Después de que su esposo se fue, Marousia llevó a Jules y a su hermana Vera a Harbin, China, donde asistieron a una escuela de la UGMCA. En 1932, algunas fuentes indican 1934, anticipando las crecientes tensiones entre Japón y China, Marousia trasladó a la familia a París, Francia, para evitar el conflicto inminente. Aunque Jules fue inscrito en el exclusivo Lycée Moncel en Francia, no estaba interesado en los estudios académicos y en su lugar se sintió atraído por las artes escénicas. Abandonó la escuela y trabajó como trapecista en el famoso Cirque d'Hiver. Durante este tiempo, Jules desarrolló una profunda apreciación por las canciones folclóricas y la cultura gitana. En el documental Jules Briner, el hombre que sería rey, su agente, Guy McElwain, señaló: «Su origen gitano, del cual estaba muy orgulloso, le dio un sentido increíble de pertenencia donde quiera que estuviera. Cuando estaba en América, era americano. Cuando estaba en Francia, era francés». Durante su 5º año en el circo, Jules Briner sufrió una lesión en la espalda que puso fin abruptamente a su carrera como trapecista. Después de esto, tocó la guitarra, centrándose en canciones gitanas, en varios clubes nocturnos rusos en París. En 1938, cuando Marousia fue diagnosticada con leucemia, la familia se mudó brevemente de regreso a Harbin, China, la exitosa carrera de Jules Briner. En 1940, Jules Briner y su madre emigraron a Estados Unidos, llegando a la ciudad de Nueva York el 25 de octubre, donde fueron recibidos por su hermana Vera, quien se había mudado allí anteriormente y trabajaba como cantante en Broadway. Durante la Segunda Guerra Mundial, Jules trabajó como comentarista de radio en francés para la Oficina de Información de Guerra de los Estados Unidos, transmitiendo a la Francia ocupada por los alemanes. Al mismo tiempo, estudió bajo la tutela del versátil actor ruso-americano Michael Chekhov. En diciembre de 1941, Jules debutó en Broadway como Fabian en Noche de Reyes de Shakespeare. Posteriormente, apareció en la serie de televisión Mr. Jones and His Neighbors y en la obra de Broadway Canción de Luth junto a la actriz Mary Martin. Aunque solo recibió un reconocimiento moderado por Canción de Luth, su amistad con Mary Martin eventualmente le llevó al papel más importante de su carrera. En 1944, Jules se casó con su primera esposa, la actriz Virginia Gilmore, y comenzó a trabajar como director de cine y televisión en CBS. Su debut como director fue el programa de títeres para niños Life with Snarky Parker,
1950, que se emitió durante 8 meses antes de ser cancelado. Luego se estableció como un director exitoso con proyectos como Studio One in Hollywood, 1948, Danger, 1950 y Omnibus, 1952. En 1950, Mary Martin animó a Yul Brynner a audicionar para el papel del rey Mongkut de Siam en el nuevo musical de Rodgers y Hammerstein, El Rey y Yo. Aunque inicialmente dudaba en regresar al escenario, Yul quedó fascinado con el personaje y aceptó unirse a la producción original de Broadway en 1951. Le pidieron que se rapara la cabeza para el papel, lo cual hizo, y su cabeza calva se convirtió en su rasgo más distintivo. La actuación de Yul Brynner como el rey Mongkut fue sensacional, ganándole 2 premios Tony. Repitió el papel 4,625 veces a lo largo de su carrera e interpretó al rey Mongkut en la adaptación cinematográfica de 1956 de El Rey y Yo, por la cual ganó el premio de la Academia al mejor actor. En su discurso de aceptación dijo famosamente: «Espero que esto no sea un error, porque no lo devolveré por nada en el mundo. Muchas gracias». La versión cinematográfica de El Rey y Yo se estrenó en el mismo año que otros 2 éxitos de taquilla protagonizados por Yul: Los 10 Mandamientos, donde interpretó a Ramsés II, y Anastasia, en la cual interpretó al general Bounin. Los 10 Mandamientos es considerada una de las películas más exitosas comercialmente de todos los tiempos. Con el éxito de estos 3 papeles principales, Yul Brynner alcanzó fama mundial y se convirtió en uno de los actores de primera línea de Hollywood. El 8 de febrero de 1960 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Durante las siguientes 2 décadas, Yul Brynner disfrutó de un éxito continuo en Hollywood, protagonizando más de 40 películas, incluyendo Salomón y la Reina de Saba, 1959, Los 7 Magníficos, 1960, Taras Bulba, 1962 y Reyes del Sol, 1963. Con su atractivo exótico y su apariencia robusta, a menudo fue elegido para roles principales fuertes, como reyes, un faraón egipcio y un pistolero del oeste. Los otros talentos de Yul Brynner. Además de su carrera como actor y director, Yul Brynner también fue un fotógrafo, autor y guitarrista consumado. Tomó numerosas fotografías de amigos, familiares y refugiados que conoció, mientras servía como consultor especial sobre refugiados para el ACNUR. Brynner escribió 2 libros: Bring Forth the Children, A Journey to the Forgotten People of Europe and the Middle East, 1960, y The Yul Brynner Cookbook, Food Fit for the King and You, 1983. Su hija, Victoria Brynner, luego compiló toda su vida de fotografías en un libro titulado Yul Brynner Photographer. La labor filantrópica de Yul Brynner. Yul Brynner estaba profundamente comprometido con las causas de los refugiados, motivado por su interés en coleccionar estampillas de refugiados de las Naciones Unidas. Esta pasión lo llevó a convertirse en consultor especial sobre refugiados para el ACNUR. Tomó su rol con seriedad, utilizando su estatus de celebridad para crear conciencia sobre las dificultades que enfrentaban los refugiados en Asia y el Medio Oriente. A pesar de los riesgos involucrados, incluyendo encuentros con patrullas militares locales en campamentos de refugiados, Brynner se mantuvo intrépido y sin miedo. Sus amigos atribuían este valor a su origen gitano. Además, produjo 2 documentales para arrojar luz sobre los problemas de los refugiados. Virginia Gilmore, la amante de Yul Brynner. Virginia Gilmore, nacida como Sherman Virginia Poole en El Monte, California, fue una actriz talentosa por derecho propio. Su trayectoria en la industria del entretenimiento abarcó más de 3 décadas, comenzando con un exitoso período en los escenarios de San Francisco antes de llegar a Hollywood en 1939. Inicialmente enfrentando desafíos, la persistencia de Gilmore la llevó a enfrentarse al productor Samuel Goldwyn, lo que finalmente le valió una prueba de pantalla.
Aunque su carrera temprana en Hollywood incluyó roles en películas como Winter Carnival, Alto, Oscuro y Apuesto, Los amores de Edgar Allan Poe y El orgullo de los Yankees, sus actuaciones más destacadas llegaron en 1941 con Western Union, junto a Randolph Scott, y Agua Pantanosa de Jean Renoir, con Walter Huston y Walter Brennan. De regreso a Nueva York, Gilmore obtuvo roles destacados en producciones como Those Endearing Young Charms en 1943 y Dear Ruth de Moss Hart en 1944, marcando su retorno al trabajo teatral a tiempo completo. También compartió su experiencia enseñando drama en la Universidad de Yale desde 1966 hasta 1968. Más allá de sus logros profesionales, la vida personal de Gilmore se entrelazó significativamente con Hollywood. El legado de Virginia Gilmore está marcado no solo por sus contribuciones al teatro y la pantalla, sino también por el impacto perdurable que tuvo en aquellos a quienes enseñó y con quienes trabajó a lo largo de su brillante carrera. El primer matrimonio de Yul Brynner. La historia de amor entre Yul Brynner y Virginia Gilmore es un fascinante capítulo en los anales de la historia de Hollywood, combinando elementos de romance, colaboración profesional y desafíos personales. Virginia Gilmore era una estrella de Hollywood en 1942, cuando conoció a su futuro esposo Yul Brynner. Él apenas había llegado a América unos meses antes y sabía muy poco inglés en ese momento, trabajando como camarero, estacionando autos y cantando canciones gitanas en clubes para llegar a fin de mes. Yul Brynner y Virginia Gilmore se casaron el 6 de septiembre de 1944, una unión que unió a dos personalidades dinámicas del mundo del entretenimiento. Juntos, Brynner y Gilmore tuvieron un hijo, llamado Yul Rock Brynner II. La relación de la pareja no estuvo exenta de dificultades. La carrera de Brynner estaba ascendiendo rápidamente, especialmente con su papel estelar en El Rey y yo, lo que requería que pasara largos períodos lejos de casa. Las demandas de Hollywood y el mundo teatral a menudo lo mantenían en movimiento, creando tensiones en su matrimonio. Mientras tanto, la carrera de Gilmore tomaba un rumbo diferente, alejándose gradualmente de la actuación y enfocándose más en su familia. A pesar de estos desafíos, Brynner y Gilmore permanecieron comprometidos el uno con el otro durante muchos años. Se apoyaron mutuamente en sus carreras y navegaron por altibajos de la vida bajo los reflectores. Su relación resistió las presiones de la fama, las tensiones de largas separaciones y las dificultades inherentes de equilibrar aspiraciones personales y profesionales. Finalmente, la pareja se separó en 1960 después de 16 años de matrimonio. Su divorcio se finalizó en 1967, marcando el fin de su asociación formal, pero no el respeto mutuo ni el vínculo que compartían a través de su hijo. Virginia Gilmore continuó trabajando esporádicamente en la industria del entretenimiento, incluyendo apariciones en televisión y en producciones teatrales. También se centró en su crecimiento personal y en sus intereses fuera de la actuación. Virginia Gilmore, conocida por su exitosa carrera tanto en el teatro como en la pantalla, falleció en su hogar de Santa Bárbara a la edad de 66 años, después de luchar contra el enfisema. Los otros matrimonios. Tras su primera boda con la actriz Virginia Gilmore, Yul Brynner inició una serie de 3 matrimonios sucesivos, que subrayaron tanto su vida personal como su persona pública. Su segundo matrimonio fue con Doris Kleiner, que duró de 1960 a 1967. Doris Kleiner era una socialité chilena, y de esta unión nació su hija, Victoria Brynner. Victoria Brynner, siguiendo los pasos de su padre, se convirtió en una exitosa empresaria, fundando Stardust Visions y Stardust Celebrities, una destacada empresa de producción fotográfica en Los Ángeles. En 1971, Yul Brynner contrajo su tercer matrimonio con Jacqueline de Croisset, una socialité y filántropa francesa.
Este matrimonio duró hasta 1981 y fue notable por la adopción de dos hijos, Mia y Melody Briner. Mia y Melody Briner crecieron en un hogar marcado por la fama de su padre y las influencias culturales de su madre, personificando una mezcla de elegancia francesa y atractivo hollywoodense. Hacia la última parte de su vida, Jules Briner contrajo matrimonio por cuarta vez. Su matrimonio con Kathy Lee, desde 1983 hasta su fallecimiento en 1985, fue trágicamente breve debido a su batalla contra el cáncer de pulmón. A pesar de la brevedad de su unión, Kathy Lee permaneció como una compañera devota durante los últimos años de Jules Briner, apoyándolo en su enfermedad hasta su fallecimiento. Briner tenía una perspectiva distintiva sobre las mujeres, diciendo famosamente: «Las chicas tienen una ventaja injusta sobre los hombres. Si no pueden conseguir lo que quieren siendo inteligentes, pueden conseguirlo siendo tontas». Además, fue padre de una hija, Lark Briner, con la actriz alemana Frances Martin, y fungió como padrino de la actriz francesa Charlotte Gainsbourg. Victoria Briner, una de sus hijas, ha forjado una exitosa carrera como empresaria. En 1992, fundó Stardust Visions y Stardust Celebrities, una empresa de producción fotográfica con sede en Los Ángeles, California. Audrey Hepburn, la reconocida actriz, fue su madrina. La muerte de Jules Briner. La vida de Jules Briner dio un giro conmovedor debido a su hábito de fumar durante toda su vida, que comenzó a los 12 años y continuó hasta que dejó de fumar en 1971. En 1983, descubrió un bulto en la garganta y buscó atención médica de inmediato. Justo horas antes de su representación número 4000 en El Rey y Yo, recibió una noticia devastadora. Aunque su garganta estaba despejada, tenía cáncer de pulmón inoperable y le dieron solo 3 meses de vida. Tomando un tiempo para el tratamiento, Briner luchó con los efectos de la terapia que afectaron su capacidad para cantar o hablar. Durante algunas representaciones, su hijo Rock Briner doblaba su voz desde al lado del director. En un momento conmovedor durante un intermedio, Jules Briner abrazó a su hijo y le dijo: «Ahora debes interpretar al rey como mayor, Rock. Yo soy mayor. Tú lo estás interpretando como si tuvieras 30 años. Tú eres ahora, y yo era entonces, pero ahora es un rey mayor». A pesar de su enfermedad, Briner decidió seguir adelante con su trabajo, retomando la gira de El Rey y Yo. Concluyó su notable carrera con la representación número 4625 y su última interpretación como el Rey Moncut el 30 de junio de 1985. Después de recibir su diagnóstico inicial de cáncer, Jules Briner encontró consuelo en la actuación, lo que le dio algo en qué concentrarse. Sorprendentemente, vivió 2 años después del diagnóstico, a pesar de saber que el tabaquismo había causado su enfermedad. Durante este tiempo, aceptó una entrevista en Good Morning America, donde habló sinceramente sobre los peligros del tabaco. Jules Briner falleció por cáncer de pulmón el 10 de octubre de 1985. Fue cremado y sus cenizas fueron depositadas en la abadía de Saint-Michel de Bois-Aubry, en Francia. Poco después de su muerte, se transmitió un emotivo anuncio de servicio público en contra del tabaquismo que él había grabado en importantes redes de televisión en Estados Unidos e internacionalmente. En el comercial, instó a los espectadores con sincera emotividad: «Ahora que ya no estoy, les digo, no fumen, hagan lo que hagan, simplemente no fumen. Si pudiera deshacer todo ese tabaquismo, no estaríamos hablando de cáncer. Estoy convencido de eso». Victoria Briner recuerda a su renombrado padre. Tenía 22 años cuando su padre falleció en 1985. Su muerte fue el primer evento devastador de su existencia. Desde que tenía memoria, él había sido su protector y su héroe. Y un héroe no muere. En ese momento, ningún objeto material que él pudiera haberle dejado podría haber aliviado el dolor que su pérdida le causó. Con el paso de los años, al pensar en él,
comenzó a evaluar su relación con él y su legado para ella. Cuanto más reflexionaba al respecto, más se daba cuenta de que en el núcleo de su personalidad había un fuerte sentido visual. Esto encontró su expresión en su vida profesional, primero como fotógrafa, luego como editora y más recientemente como productora de fotografía. El desarrollo de este lenguaje emocional y creativo fue progresivo, y ahora se da cuenta de que sus recuerdos más poderosos de la infancia fueron moldeados en gran medida por la fotografía de su padre. Su padre compartió su interés por la fotografía con su madre y sus amigos cercanos, los fotógrafos Ernst Haas, Inge Morath y John Bryson, quienes eran visitantes frecuentes en su hogar y en los sets de sus películas. A lo largo de los años, su madre creó una serie de magníficos álbumes de fotos llenos de su trabajo. Cuando era niña, uno de sus pasatiempos favoritos era sacar esos grandes álbumes de cuero negro del armario y mirarlos una y otra vez. De muchas maneras, recibió una educación visual inestimable a través de la continua exposición a estos elevados álbumes familiares. Cuando tenía 15 años y manifestó interés por la fotografía, su padre le regaló su primera cámara. Aunque sus padres se separaron cuando ella tenía 6 años, la fotografía se convirtió en una especie de vínculo visual que la conectaba con ambos. A medida que crecía, su padre y ella pasaban horas hablando sobre fotografía y viendo maravillosos ejemplos de sus maestros favoritos como Kertész y Cartier-Bresson. Durante estos momentos, también revisaban sus últimas fotos. Sus comentarios siempre eran muy acertados. Valorando su juicio, como lo hacía, siempre le complacía saber que, dondequiera que él fuera, llevaba consigo una foto que ella había tomado del camino que conducía a su casa en Normandía. Dado que su pasión compartida por la fotografía se había convertido en el fundamento de su relación adulta, después de su muerte, se encontró preguntándose qué habría pasado con sus fotografías. Para ella, parecían un tesoro, y nadie más en su familia había mostrado un interés particular en ellas. En busca de su legado visual, viajó a Normandía y subió al desván de su última casa. Aunque su padre siempre fue una persona muy meticulosa, ella no estaba preparada para lo que encontró allí. Fila tras fila de cajas ordenadamente apiladas con negativos y diapositivas, todas archivadas de la manera más ordenada. De inmediato quedó impresionada por la extensión de su crónica fotográfica de la película de Cecil B. DeMille, Los 10 Mandamientos. Las diapositivas, a color relacionadas con esta producción, llenaban varias cajas metálicas y cada una tenía una nota que identificaba la etapa de filmación en la que se habían tomado las fotografías. Los intereses de su padre eran amplios y tomaba fotos no solo de los otros actores y del director, sino también del equipo técnico, así como de los vestuarios y los accesorios. En la parte superior de muchas diapositivas estaba su sello, Fotografía de Jules Briner. Durante varios días, ella estuvo sentada en ese desván, clasificando lo que ahora se había convertido en su tesoro, y pronto se fue con un gran baúl. Más tarde, al revisar estas fotos por segunda vez, comenzó a apreciar verdaderamente que, cuando le preguntaban quién era su padre, ahora podía responder: Jules Briner, fotógrafo. Antes de convertirse en actor, su padre había trabajado en el circo, tocado la guitarra y cantado en clubes nocturnos rusos en París. Había trabajado como locutor de radio, y como muy poca gente parece saber, había dirigido programas de televisión. Muchos de esos primeros años parecían haber sido los más satisfactorios de su vida profesional. Se sentía particularmente atraído por la dirección, ya que esa función implicaba un amplio espectro de creatividad que él consideraba superior a la actuación. Después de convertirse en un actor exitoso, a menudo le contaba a los entrevistadores sobre su deseo de volver a dirigir. Sin embargo, su éxito inesperado y casi abrumador en la producción de Broadway El Rey y Yo le hizo imposible abandonar la actuación. Casi instintivamente,
comenzó a crear un registro visual de su propia vida y de las vidas de quienes lo rodeaban, llevando su cámara a donde quiera que fuera. Nunca mantuvo un diario. Esa función la cumplía su cámara. A través de la colección de imágenes que dejó, ella ha descubierto que puede leer una especie de autobiografía, y estas fotografías la han ayudado a descubrir aspectos de su padre que antes no había apreciado. Él era un hombre curioso acerca de quienes lo rodeaban. Con la cámara en la mano buscaba la verdad en las personas. Sabía cómo escuchar y observar con el corazón. Sus retratos están llenos de amor y un verdadero sentido de intimidad. Una y otra vez, aquellos cuyas fotos había tomado le han expresado cuánto confiaban en él, cuánto confort sentían cuando los fotografiaba. Con una cámara en la mano, ya no era el objeto de atención, sino el observador, ya no aislado por la fama. Sus fotografías expresan una sensibilidad innata y un aprecio por la belleza física, así como una profunda satisfacción al capturar un momento particular de unidad entre el ser físico y la belleza del alma. Aunque tuvo muchas oportunidades de publicar una colección de sus fotografías, y habló a menudo de hacerlo, nunca dio el paso final. En el proceso de reunir y organizar el trabajo de su padre para este libro, ella ha mostrado estas fotografías y ha hablado sobre ellas con muchos de sus amigos y colegas, así como con los miembros de su familia. En el transcurso de estas conversaciones, se sintió profundamente conmovida por cuánto la gente lo respetaba y quería. Una persona tras otra mencionó no solo su talento y versatilidad, sino también su generosidad de espíritu, junto con la integridad que caracterizó tanto su vida como su muerte. Su hermana Melody dice que su padre le dejó sus ojos marrones. Mientras trabajaba en este libro, ella llegó a darse cuenta de que él también le había dejado su posesión más preciada, su visión. Rodeada de sus fotografías, ha experimentado un sentido de completitud y realización en la relación padre-hija que nunca había conocido antes. La vida de Rock Brynner. Desde el principio, Yul Brynner dejó claro que su hijo continuaría con el legado familiar. En nuestra familia, Yul no es solo un nombre, es un título. Sin embargo, también le otorgó a su hijo el apodo de Rock, inspirado en el boxeador Rocky Graziano, con la intención de infundirle fortaleza para las calles de Nueva York. La crianza de Rock fue nómada, siguiendo la carrera de su padre desde Nueva York a Chicago, Los Ángeles y finalmente a Suiza, donde asistió al prestigioso International School of Geneva. Creciendo bajo los reflectores, Rock Brynner estuvo rodeado de glamour de primera categoría. Su amiga de la infancia, Liza Minnelli, y la frecuente invitada Elizabeth Taylor formaron parte de su círculo, mientras que el poeta y dramaturgo francés Jean Cocteau fue su padrino. A pesar de su crianza privilegiada, Rock Brynner destacó académicamente. Estudió en Yale, Trinity College Dublin y la Universidad de Columbia, donde obtuvo un doctorado en historia estadounidense en 1993. Después de esto, dedicó más de una década a enseñar en el Marist College en Poughkeepsie, Nueva York, haciendo contribuciones significativas más allá de las ventajas de su crianza. Entre sus estudios académicos, Rock Brynner navegó por diversos círculos y estilos de vida. Adaptó el libro de memorias de adicción de Jean Cocteau, Opium, en una obra de teatro unipersonal que brevemente se presentó en Broadway en 1970. Posteriormente, se embarcó en una temporada por Europa como mimo, durante la cual enfrentó luchas personales con drogas y alcohol. Brynner se sintió atraído por esferas de celebridades, uniéndose notablemente al séquito de Muhammad Ali, mientras el boxeador hacía giras globales después de perder su campeonato mundial de peso pesado debido a su postura contra la guerra. A pesar de sus contrastes físicos, Ali cariñosamente apodó a Brynner su guardaespaldas, bromeando sobre la ironía de un descendiente de la realeza egipcia, protegiendo a un joven negro de Louisville. Sin embargo,
Briner desempeñó un papel crucial más allá de la simple compañía. Sirvió como enlace de prensa de Ali y aprovechó sus conexiones en Dublín para organizar un destacado combate para Ali contra Al Blue Lewis en 1972. Tras su regreso a Estados Unidos y después de superar sus batallas personales, Briner forjó una amistad con Robbie Robertson, el guitarrista y principal compositor de The Band. Durante un tiempo, incluso condujo el autobús de la gira de la banda. Cuando Robertson expresó interés en crear un documental de rock, Briner facilitó una presentación a su amigo, el director Martin Scorsese. La colaboración resultó en la aclamada película de 1978, The Last Waltz, ampliamente considerada como uno de los mejores documentales de conciertos jamás realizados. Briner era conocido por sus diversos caminos profesionales. Un día a principios de la década de 1970, entabló conversación en un bar de hotel en Londres con Isaac Tigret, un empresario con una visión para un restaurante temático de rock and roll. Su amistad se profundizó, llevando a Briner y su padre a convertirse en inversionistas tempranos en el Hard Rock Café, cofundado por Tigret y Peter Morton, cuyo padre había lanzado la cadena de restaurantes Morton's Steakhouse. Cuando Tigret expandió el negocio a Nueva York en 1984, Briner asumió el rol de gerente. El restaurante rápidamente se convirtió en un lugar de moda en Manhattan, atrayendo a numerosas celebridades, y Briner manejó hábilmente la clientela de alto perfil. Creció rodeado de celebridades, viajó con ellas, comentó Tigret en una entrevista telefónica. Estaba muy versado en este ambiente. Después de un año en el Hard Rock Café, Briner sintió la necesidad de nuevos desafíos. Con aspiraciones de poseer una aeronave desde hacía tiempo, compartió con Tigret su sueño. Utilizando las ganancias del restaurante, Briner y su padre lanzaron un servicio de alquiler de aviones con sede en un pequeño aeropuerto cerca de Danbury, Connecticut. En ese momento, Rock Briner vivía sin pagar alquiler en una granja en Westchester a cambio de cuidar su campo de vegetales. A mediados de la década de 1980, Briner dejó atrás sus días aventureros y regresó a sus estudios académicos. Escribió una biografía de su padre titulada Jules, el hombre que sería rey, 1989, mientras completaba su doctorado en historia estadounidense en la Universidad de Columbia, especializándose en historia constitucional. La biografía de Rock Briner, publicada 4 años después de la muerte de su padre Jules Briner a los 65 años, desmitificó varias leyendas perpetuadas por su padre, como falsas afirmaciones sobre su ascendencia gitana. También ofreció un retrato matizado de un hombre complejo cuyo ego desmesurado a veces eclipsaba su genuino afecto por su único hijo, y los desafíos que Rock enfrentó como resultado. En una entrevista de radio en 1991, reflexionó Rock Briner, es un estudio sobre cómo un hijo se moldea a sí mismo a imagen de su padre y luego debe forjar su propio camino. Rock es sobrevivido por sus hermanas Victoria, Mia, Melody y Lark. Rock Briner, hijo del icónico actor Jules Briner, labró su propia identidad como escritor, historiador, novelista, dramaturgo e incluso como guardaespaldas, entre otros roles. Según informó el New York Times, falleció a los 76 años. Rock murió el viernes 13 de octubre en un hospicio en Salisbury, Connecticut. Según su íntima amiga Maria Cuomo Cole, sucumbió a complicaciones derivadas del mieloma múltiple.